Donald Carson, él es profesor de Nuevo Testamento en el Trinity Evangelical School que está en Chicago y es autor de una gran cantidad de libros. Ese hombre escribe mucho. Y en uno de sus libros, que traducido algo así, del inglés al español, viene a ser como El estrangulamiento de Dios, comenta lo siguiente acerca de lo que es el pluralismo que tanto se destaca en la sociedad en la cual vivimos. Y Carson comenta esto: cualquier noción de que un clamor particular, ideológico o religioso es intrínsecamente superior a otro es necesariamente erróneo. El único credo absoluto es el credo del pluralismo. Es decir, lo que está diciendo es que es necesariamente erróneo el determinar que alguien pueda tener o que verdaderamente exista una verdad absoluta. Fíjense que esto crea particularmente un problema. El mismo autor va a destacar, y creo que de manera acertada, el problema de que no exista una verdad absoluta y por lo tanto no exista ningún tipo de compromiso ni de necesidad a esa verdad absoluta. Eso es lo que dice, y cito: gente sin un compromiso doctrinal fuerte puede tomar ideas diversas e incluso incompatibles y fusionarlas en algún tipo de sincretismo. O pueden tomar ideas diversas e incluso contradictorias sin fusionarlas, pero dejándolas que permanezcan sin darse cuenta de que demandas elementarias de consistencia están siendo violadas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Fíjense que esto es una llamada de atención a lo que es la Iglesia de Cristo. Que sin un fuerte compromiso a lo que es la verdad del Evangelio, la Iglesia corre el riesgo de tomar ideas diversas e incluso contradictorias y bien o fusionarlas o dejar que estas ideas permanezcan sin darse cuenta que son contrarias a lo que es la verdad del Evangelio. Añade un poco de lo que es ecumenismo, añade un poco de lo que es tolerancia posmoderna, y la pregunta es: ¿hasta cuándo la verdad del Evangelio va a permanecer? Fíjense que en nuestro texto, en Gálatas 2, vamos a ver cómo Pablo va a enfrentar a los Gálatas y a la iglesia de hoy en día con el hecho de que sí existe tal cosa como la verdad del Evangelio. Una verdad la cual no es relativa, es decir, no cambia con el tiempo o con la sociedad. Una verdad la cual no es subjetiva, es decir, no depende de lo que yo pienso o de lo que me gusta, sino que es una verdad absoluta, la cual ha sido revelada, proclamada, recibida por la Iglesia y debe ser mantenida por la Iglesia. Así que con esto en mente vamos a ver básicamente dos cosas. Por un lado vamos a ver o nos vamos a enfrentar con el hecho de mantener la verdad del Evangelio como el mensaje esencial dado a la Iglesia. Y la segunda cosa será mantener la verdad del Evangelio como el mensaje esencial para el bien de la Iglesia. Mantener esa verdad como el mensaje esencial dado a la Iglesia y como el mensaje esencial para el bien de la Iglesia. Pero fíjense que antes de entrar en estos dos puntos hay una serie de cosas, una cosa básicamente que debo destacar para que podamos entender qué es lo que Pablo está diciendo, cómo sirve el argumento del apóstol y para que de esta manera podamos entender cómo todo se relaciona con el tema de la verdad del Evangelio. Fíjense que seguimos en lo que es la sección autobiográfica de Pablo. Pablo va a seguir dando detalles acerca de su vida y acerca de su ministerio. Esa sección autobiográfica que, si recuerdan, ya empezó en el capítulo 1 y en el versículo 11. Y hoy seguimos con esa parte y Pablo va a retomar cosas de esa primera sección, especialmente su independencia con los apóstoles de Jerusalén. Pero vamos a ver cómo Pablo poco a poco, en ese capítulo 2, va a empezar a avanzar hacia lo que es el corazón de su carta a los Gálatas. Eso que les va a decir que sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y Pablo va a mencionar en lo que hemos leído, va a mencionar dos eventos: el evento de Tito y los apóstoles de Jerusalén y el evento con Pedro en Antioquía. Y ambos eventos tienen cosas en común.
Y una de las cosas que tienen en común esos dos eventos, una idea central, es que en ambas situaciones, ya sea con Tito en Jerusalén o ya sea con Pedro en Antioquía, esos dos eventos, una de las cosas que tienen en común es que fuese como fuese, la verdad del Evangelio estaba siendo comprometida. Ya fuese bien o por presiones, o ya fuese bien por inconsistencia en andar conforme a esa verdad del Evangelio, esa verdad estaba siendo comprometida y debía de mantenerse. Fíjense cómo esto Pablo lo va a expresar claramente. Fíjense en lo que es el versículo 5. Después de todo el evento de Tito, fíjense que el resultado final de ese evento está expresado en el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, aquí viene el resultado, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahora, fíjense que el acontecimiento con Pedro es exactamente lo mismo. Pedro se llevó la bronca, para decirlo así. ¿Por qué? Por lo que vio Pablo. Y lo que vio Pablo está expresado en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿conforme a qué? Conforme a la verdad del Evangelio. ¿Se dan cuenta? En ambos acontecimientos lo que estaba siendo comprometido, o bien por presión, o bien por inconsistencia, era la verdad del Evangelio. Esos dos acontecimientos que tenemos aquí, Tito y el acontecimiento de Pedro en Antioquía, lo que van a hacer, van a ejemplificar esa verdad del Evangelio que estaba siendo comprometida. Es decir, Pablo no va a dejar el hecho de que existe la verdad del Evangelio en la esfera de lo abstracto, en el sentido de que todo el mundo se pregunte, ¿y qué es eso de la verdad del Evangelio? Sino que esos dos acontecimientos, Tito y Pedro, van a servir como ejemplos prácticos, ejemplos visuales que van a mostrar, que van a ejemplificar la verdad del Evangelio. Y al mismo tiempo les van a mostrar a esos Gálatas y a nosotros esa verdad del Evangelio que estaba siendo perturbada y pervertida en medio de ellos. Y va a mostrar esa verdad del Evangelio que Pablo les anunció y que ellos recibieron. ¿Se dan cuenta? Esos dos acontecimientos van a servir de ejemplos de esa verdad. Ahora, teniendo esto en mente, podemos ya pasar al primer punto. Lo que es el hecho de mantener la verdad del Evangelio como ese mensaje esencial dado a la iglesia. Aquí vamos a tener que responder tres preguntas. La primera va a ser, ¿qué verdad debe ser mantenida? Y las otras dos las vamos a juntar. ¿Cómo y por qué debe ser mantenida? Por lo tanto, ¿qué verdad debe ser mantenida? Y fíjense que la respuesta es la libertad del creyente en Cristo. Y eso lo vemos en los versículos 3 al 5, la libertad del creyente en Cristo. Ahora vamos a empezar de una manera un poco extraña. Quizás se preguntan, ¿por qué empezamos con los versículos del 3 al 5? Y déjenme que les digas que esa sección del capítulo 2 está organizada de una manera que no es fácil de explicar, pero vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo entre todos. La libertad del creyente en Cristo. Fíjense, empezamos por los versículos del 3 al 5, por la manera en cómo este texto está organizado. Si se dan cuenta, en el versículo 1, se nos dice que Pablo, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén. Subió por revelación, y la intención que tenía Pablo en ir a Jerusalén está expresada en el versículo 2. Pero subí según revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, la idea de Pablo para subir a Jerusalén después de esos 14 años fue para presentar a esos que tenían reputación el evangelio que él estaba predicando entre los gentiles. Ahora, esa pequeña frase, a los que tenían reputación, quédense con ella porque es de suma importancia. ¿Saben por qué? Porque esa pequeña frase es la que nos va a permitir seguir el argumento de Pablo
en esos primeros versículos. Es nuestra guía que nos permite seguir lo que Pablo fue a hacer en Jerusalén. Fíjense cómo aparece en el versículo 2. Vayan ahora al versículo 6 y van a ver cómo ahí vuelve a aparecer. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y si van al versículo 9, se darán cuenta como otra vez un tanto distinto aparece ahí. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, en realidad ese considerados es la misma palabra que aparece tanto en el 2 como en el 6. Los que eran considerados de tener reputación como columnas. ¿Se dan cuenta? Esa pequeña frase, los que tenían reputación, nos permite seguir el argumento de Pablo, el por qué Pablo fue a Jerusalén. Fue a presentar su evangelio a los que tenían reputación. Fíjense cómo podríamos leer los versículos 1 y 2, saltarnos los versículos 3 al 5 y volver al 6, y no habría ningún problema. Fíjense cómo tiene sentido. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Se dan cuenta? ¿Han notado que faltaba algo ahí? Bueno, si leen sus Biblias han notado que faltaba el versículo 3 al 5. Pero fíjense cómo a nivel de argumento suena bien. A nivel de argumento nos damos cuenta de que eso tiene continuidad. Pablo llega, presenta su evangelio y el resultado final de esa visita y de esa presentación está en el versículo 9. Lo reconocieron y esos que tenían reputación dieron la diestra en señal de compañerismo tanto a Pablo como a Bernabé. Cuando tenemos esto en mente, por lo tanto, debemos preguntarnos una cosa. ¿Qué es lo que los versículos 3 al 5 están haciendo en medio del argumento de Pablo? Parece ser que sean una piedra en medio del camino del argumento de Pablo. Ahora, pero fíjense si se preguntan esto. Pablo fue a presentar el evangelio a esos que tenían reputación. Las preguntas aquí son, ¿cuál es el evangelio que Pablo les presentó? ¿Cuál es ese evangelio que aún y a pesar las posibles diferencias logísticas y maneras de hacer entre Pablo y los apóstoles de Jerusalén, cuál es ese evangelio que les presentó y todos estuvieron de acuerdo hasta el punto de dar la diestra de compañerismo a Pablo y a Bernabé? ¿Cuál fue ese evangelio? ¿Y saben dónde está la respuesta? La respuesta está en los versículos 3 al 5. El evangelio que Pablo les fue a presentar es ese evangelio en el cual Tito, siendo griego, un gentil, no fue forzado a circuncidarse. No fue forzado a someterse bajo las obras de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos libertad en Cristo Jesús. Ese es precisamente el evangelio que fue a presentarles. Que los gentiles pueden ser justificados sin necesidad de las obras de la ley, por esa libertad en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Fíjense que ese acontecimiento no toma por sorpresa. ¿Se dan cuenta? Pablo ya lo ha introducido en el versículo 1, de manera muy sutil. Si leen el versículo 1, fíjense lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Fíjense que Pablo hubiese podido decir, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y Tito. Pero no dice eso Pablo. Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pablo lo que está haciendo ahí es poniendo a Tito en una categoría un tanto especial, distinta a la suya y distinta a la de Bernabé.
Y creo que es precisamente por lo que sucede en el versículo 3. Fíjense, mas ni aun Tito, y ahora fíjense el paralelo, que estaba conmigo. ¿Ven? Versículo 1, llevando conmigo a Tito. Versículo 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo. ¿Se dan cuenta? Ese es el paralelo que nos une esos dos versículos. Pablo ya lo ha introducido de una manera especial en el versículo 1 y ahora básicamente el motivo se está introducido de manera especial por lo que sucedió precisamente con él. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que siendo gentil, como os ha dicho, no fue obligado a circuncidarse, no fue obligado a someterse bajo a la ley judía y en ese caso en concreto a lo que es la circuncisión. Y fíjense que la causa de ello, la causa por la cual Tito no fue obligado a eso, la causa por la cual Pablo no permitió que eso sucediese, porque ustedes van al libro de Hechos, en el capítulo 16, después de que ha pasado el concilio de Jerusalén, se darán cuenta que hay un acontecimiento con Timoteo y ahí Pablo circuncidó a Timoteo. Pero el motivo por el cual Pablo no se somete a ello y Tito no es circuncidado es precisamente por lo que nos dice en el versículo 4. Había una causa bien clara ahí. Fíjense, y esto a pesar de los falsos, esto se refiere al hecho de que Tito no fue forzado a circuncidarse, y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. La imagen que está utilizando ahí Pablo son como aquellos espías que entran en campo contrario. Aquellos que van a ver y van a espiar lo que en cierta manera el enemigo está haciendo. Y fíjense lo que ahí se estaba generando. Había básicamente dos partidos. Había el partido de Pablo y Bernabé, quienes mantenían el poder recibir a los gentiles sin necesidad de la circuncisión, sin necesidad de que fuesen sometidos bajo la ley judía. La ley que tenía la imagen del antiguo pacto. Y por otro lado nos encontramos el otro partido, esos falsos hermanos, los cuales no podían aceptar a los gentiles como verdaderos hermanos aparte de la circuncisión. Aparte de lo que era la ley mosaica. Y es de suma importancia aquí que está mencionando el hecho de la circuncisión. Porque fíjense que nos encontramos el pueblo del antiguo pacto, el pueblo de Israel, los cuales podían decir, nosotros fuimos sacados de Egipto con mano fuerte, Dios nos liberó y nos llevó al monte Sinaí, en el cual ahí Dios nos dijo, si guardáis las palabras de mi pacto, el pacto que está definido después con los 10 mandamientos y todo lo que viene, ordenanzas. Si guardáis las palabras de mi pacto, seréis mi especial tesoro, porque toda la tierra es mía. Seréis una nación santa, un reino de sacerdotes. Somos la simiente de Abraham, aquella nación prometida. La simiente de Abraham, al cual le fue dado como señal del pacto el que en Génesis 17, la circuncisión. Una marca clara, este es el pueblo del pacto, esta es la gente que pertenece al Dios que ha creado todas las cosas y ha liberado a su pueblo. La pregunta es, ¿cómo es Pablo? Que estás diciendo que ahora Dios puede aceptar a alguien sin necesidad de estos requisitos. ¿Cómo es que ahora aquellos que no forman parte de ese pueblo del antiguo pacto pueden pasar a ser parte del pueblo de Dios, aceptados delante de Dios sin necesidad de ningún requisito previo, sin necesidad de hacer algo? ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo Dios puede aceptarme a mí sin necesidad de que yo demuestre algo delante de Él?
¿Y saben dónde está la respuesta? Fíjense el propósito que tenían esos hermanos, falsos hermanos, que entraron a espiar. Tenían un doble propósito. Entraron para espiar ¿qué? Para espiar fíjense en el versículo 4, nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cómo es esta libertad que se tiene en Cristo Jesús? ¿Cuál es la aplicación práctica de esa libertad que se tiene en Cristo Jesús? ¿Saben cuál es esa aplicación práctica? Esa aplicación práctica de esa libertad en Cristo tiene la cara de Tito. Tiene la cara precisamente de un gentil, no poniéndole las esposas de lo que es la ley mosaica, en ese caso la circuncisión. Y digo esposas por lo que Pablo utiliza en el versículo 4. Entraron para espiar y para reducirnos a esclavitud. Bueno, eso es una bofetada tremenda para esos judaizantes. Para aquellos que consideraban que la ley mosaica sería eterna. Después en el capítulo 3, Pablo les va a dar otro palo. Pero aquí les está diciendo, poner esto sobre ese Tito, sobre ese gentil, ese prerequisito es no libertad en Cristo, sino esclavitud bajo esa ley. Y Pablo les está diciendo, esa libertad en Cristo tiene la visión práctica de que ese gentil, Tito, y sea quien sea, puede ser aceptado delante de Dios, perdonado delante y por Dios, justificado por Dios, aceptado dentro del pueblo, sin necesidad de esa ley, sin necesidad de las obras de la ley. Es lo que Pablo en el versículo 16 dirá. En eso estamos de acuerdo cuando llega al colofón de su argumento, de que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El perdón de pecados, su posición de culpable a no culpable delante de Dios, el ser parte del pueblo depende no de lo que uno hace, sino de lo que Cristo hizo. Por eso es tan importante que la libertad sea en Cristo Jesús y no en ningún otro. Es esa libertad en Cristo. Eso puede ser así. Dios puede hacer eso porque Cristo así lo hizo. No por lo que uno puede hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y ya les dijo en un principio, Él nos amó y se dio por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de lo que estaba siendo negado aquí? Lo que estaba siendo negado con esa visión era esa universalidad del evangelio de gracia por la sola fe en Cristo, el cual es un evangelio que es sin distinción para toda raza, pueblo, tribu y nación. No depende de raza, no depende de lengua, no depende de prerequisitos, depende de Cristo y únicamente de lo que Cristo hizo en su muerte, resurrección y en lo que está haciendo en su ascensión y mediación por su pueblo. A esa actitud, Pablo les dice en el versículo, a estos a los cuales ni por un momento, Pablo es bien enfático ahí, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Fíjense el resultado. Para que la verdad del evangelio permaneciese. ¿Qué verdad? Esa verdad de esa libertad en Cristo, de que no son necesarias las obras de la ley para ser justificados delante de Dios. Y fíjense que en una sociedad posmoderna, pluralista, la cual determina que no hay verdad absoluta porque el único credo absoluto, eso parece una incoherencia, pero el único credo absoluto es el pluralismo, hermanos y hermanas, Iglesia de Cristo, hay una verdad a mantener. Y esa es la verdad del Evangelio, esa es la verdad de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. ¿Creen que esto es importante hoy en día? Déjenme que les ponga un ejemplo.
Y sé que el mensaje no es fácil. Pregúntenselo a mi esposa, lo que ha estado sufriendo esta semana cuando Rubén se estiraba los pelos. Pero déjenme básicamente que les llevo un poco a tocar de pies en el suelo y lo que es en la realidad. Esto no sucedió en Canadá. Estamos en la iglesia en Canadá. Se hizo una conferencia de evangelismo en la iglesia ahí que nos reuníamos. Y de repente llegó una persona y empezó a hablar con diferentes personas, con diferentes hermanos y hermanas de la iglesia. Nadie le tomó especial atención. Nunca nadie lo había visto, pero empezó a hablar. Y yo estaba con un compañero del seminario y estábamos hablando y de repente se nos acercó ese hombre y empezó a hablarnos. Y no sabíamos muy bien por dónde iban los asuntos hasta que él nos dijo, ¿saben qué? Voy a las iglesias para decirles que las iglesias la iglesia de Cristo tiene que guardar y cumplir lo que son las fiestas del Antiguo Testamento. Cuando nos dijo esto, no sabía a qué dos había tocado, sobre todo el otro estaba más avanzado que yo, así que él le dio el rapapolvo, como se dice, ¿no? Pero básicamente dice que la iglesia tiene que cumplir lo que son las fiestas del Antiguo Testamento. Y una pregunta que se le hizo es, ¿cumplirlas para qué? Para que la gente sepa de qué van, para que haya conocimiento de eso, porque eso está bien, no hay ningún problema. Dice, no. Es necesario que las cumpla porque están dadas por Dios. Y dice, y de esta manera entonces podemos tener comunión los unos con los otros. Ajá. Ahí estuvo el problema. Lo que ese hombre estaba diciendo es que para tener verdadera comunión, para ser verdaderamente aceptado, para ser verdaderamente pueblo de Dios, no solamente es fe en Cristo, pero guarda lo que son esas fiestas. Y la respuesta fue, ¿por qué si tenemos esa libertad en Cristo y todo eso es cumplido en lo que Cristo ha hecho? ¿Se dan cuenta? Son cosas muy sutiles, pero están ahí. Y esa libertad en Cristo, hermanos y hermanas, mantener esa libertad es básicamente predicada y vivida, es exaltar lo que es a Cristo y su obra, porque solamente en Cristo y en su obra existe esa libertad, esa aceptación del pecador delante de Dios, esa comunión en el pueblo. Es un evangelio básicamente el cual determina que el ser humano es capaz de ser perdonado y aceptado delante de Dios sin necesidad de obra previa. Por parte mía. Estando en Canadá había una señora, se llama Annie. Y estuvimos hablando tiempo con ella. ¿Y saben cuál era el problema que tenía ella mayor? Su problema era cómo Dios puede aceptarme sin yo tener que hacer nada. ¿Cómo Dios puede aceptarme sin yo tener que demostrarle algo antes? Y la respuesta es que Dios puede porque Cristo nos amó y se dio por nuestros pecados. Es ese evangelio que no pone cargas encima del hermano y la hermana que niegan esa libertad que Cristo ganó por los suyos. ¿Qué libertad debe mantenerse? Es esa libertad que el creyente tiene en Cristo Jesús. Ahora, las otras dos preguntas, ¿cómo y por qué debe ser mantenida? El cómo es mediante unidad en dicha libertad y el por qué es para el progreso de dicha libertad. ¿Cómo? Estando unidos en esa libertad, en esa verdad del Evangelio, y el por qué es para que esa verdad progrese. Fíjense, ahora volvemos a lo que es el argumento principal de Pablo. Ese argumento principal son aquellos que tienen reputación. ¿Se dan cuenta de ello? Lo hemos explicado en un principio. Fíjense, Pablo fue a Jerusalén primeramente por revelación, nos dice el versículo 2. ¿Se dan cuenta? Fue por revelación, es decir, hay un propósito en cierta manera humano. Pablo quería ir para ver que no había corrido o que corriese en vano. Pero el hecho de que fue por revelación es que en cierta manera hay un propósito divino detrás de eso.
Y fue básicamente el propósito de mostrar a esos pilares, como hemos dicho, el hecho de ese evangelio que predica a los gentiles, que los gentiles no tienen necesidad de esas obras de la ley para ser justificados, para ser aceptados. Para muestra, un botón, Tito. ¿Se dan cuenta? Y puede ser que quizá las acusaciones que surgiesen, es decir, bueno, a ver, Pablo, vamos a ver, Gálatas, habéis escuchado a Pablo. Pero eso de los gentiles libres de esa ley mosaica, oye, eso parece un invento de Pablo. Eso es cosa de Pablo. Es un evangelio distinto a lo que es el evangelio de los apóstoles de Jerusalén. Parece ser un tanto renegado Pablo. Se ha desmarcado de lo que es la sumisión y la autoridad de los apóstoles de Jerusalén para crear un evangelio totalmente distinto y contrario. Además que, ¿saben qué, Gálatas? ¿Quién como esos apóstoles de Jerusalén para saber lo que verdaderamente es la verdad del evangelio? ¿Quién como ellos que estuvieron con Cristo mismo? ¿Pablo? ¿Qué tuvo Pablo? ¿Camino a Damasco? ¿Quién no tiene un camino de esos? ¿Quién como ellos para saber lo que es verdaderamente esa verdad? Y enfrente a esto, Pablo lanza el versículo 6, un tanto extraño. Pero Pablo les dice, pero los que parecían que tenían reputación de hacer algo, y el resumen final de eso es que a mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Lo que Pablo está diciendo ahí básicamente es decir, mira, nada nuevo me dieron. No dependo de ellos. ¿Y cómo se explica eso? Parece un tanto rudo. Se explica en medio del versículo 6. ¿Ven que tienen un paréntesis en sus Biblias? Bueno, ese paréntesis explica el hecho de que los que tenían reputación nada aportaron de nuevo a Pablo. Porque básicamente Pablo está diciendo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Está diciendo, ellos pudiesen estar con Cristo, it's okay, está bien. No hay ningún problema. Pero en realidad la cuestión es, ¿qué es lo que vale Gálatas? ¿Qué es lo que vale Iglesia para determinar lo que es la verdad del Evangelio? ¿Reputación? ¿Estatus? Pablo les dice, ¿saben qué? Cuando se trata de preservar la verdad, de entender lo que es la verdad del Evangelio, la libertad del creyente, ni el estatus ni logros previos importan. Entonces la cuestión es, ¿qué es lo que importa? ¿Y saben qué es lo que importa? Pablo acaba. Dios no hace acepción de personas. Eso es una alusión al Antiguo Testamento. Y Pablo está diciendo, Dios no toma atención al estatus humano. Llamó a ellos de la misma manera que me llamó a mí. ¿Se acuerdan del mensaje pasado? Por revelación. Pablo ve su ministerio, su mensaje en continuidad a esos profetas y apóstoles, en culminación de ello. Dice, Dios no hace acepción de personas, no toma atención al estatus humano, así que tampoco vosotros, Gálatas, debéis hacerlo cuando buscáis determinar lo que es la verdad del Evangelio. Porque viene solamente de Dios, es un único Dios. Fíjense, y eso lo refuerza en el versículo 8. Porque el que llamó a Pedro al apostolado en la circuncisión, ese mismo me llamó a mí. Pablo dice, es un solo Dios, es su mensaje, por lo tanto, un único evangelio. Dios mismo es su evangelio y esto nunca deberíamos olvidarlo. Ahora bien, lo que quiero que vean es el resultado de ello, lo que sucedió, y eso es de suma importancia. Fíjense el versículo 7 y el versículo 9. El resultado final es que después, básicamente, de que ellos vieron que Pablo le había sido encomendado el evangelio a la incircuncisión, versículo 7. Ahora fíjense el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, viendo que había sido encomendado y reconociendo esa gracia, la acción principal que tomaron tanto Jacobo, Cefas y Juan, la acción principal que tomaron es que me dieron tanto a mí como a Bernabé la diestra de compañerismo.
Es como si dijesen, Pablo, estamos en lo mismo. Pablo, ese evangelio de justificación por fe en Cristo, estamos en lo mismo, Pablo. No es algo distinto, es un único evangelio, una misma verdad. ¿Saben? Esto nos salva de ser marcionitas, no marcianitos, ¿ok? No marcianitos de marcianos, sino marcionitas de Marción. Marción fue uno que nació alrededor del año 100 después de Cristo, y lo que Marción hizo básicamente fue negar todo lo que era el Antiguo Testamento. Para él solamente había Pablo, Pablo, Pablo y más Pablo. Porque básicamente lo que decía es que, bueno, el Evangelio de Pablo parece como si estuviese en contradicción con lo del Antiguo Testamento y la ley y el de Pedro, por lo tanto, nos lo fulminamos. Pero fíjense que aquí es imposible esto. Pablo ha visto su Evangelio como en continuidad del Antiguo, y fíjense que ahora está en relación con esos apóstoles de Jerusalén. Es el mismo Evangelio. Nosotros, Pablo, lo anunciamos a los judíos, y si quieren, que ellos guarden la ley, porque la libertad en Cristo también va hacia el otro lado. Si ellos la quieren guardar, que lo guarden, porque eso no hace ninguna diferencia. Tú, Pablo, predica ese evangelio a los gentiles, y si no quieren guardar esa ley, ni ser... Ok, porque lo importante y el cambio no es en la ley, sino que es en Cristo Jesús. Sé que el ejemplo que voy a poner ahora me puede pasar factura, pero puedo ponerlo porque mi esposa es de Chile, y he estado varias veces en Chile. Aunque hay muchos bares que han cerrado aquí en España, España es una cultura de vino, ¿sí o no? Y los creyentes venden vino, beben vino, ¿ya? No hay ningún problema en eso. Uno va, déjeme que haga a Chile, ¿ok? Y me centro en Chile porque he estado ahí, pero uno de los problemas quizá mayores ahí es que está mal visto de que los creyentes beban vino. ¿Ok? Creyentes de España quieren beber vino, no se emborrachen, beban vino. Creyentes en Chile no quieren beber vino, ¿ok? No beban vino. Lo importante es no seas piedra de tropiezo para el hermano. Pero no es fe en Cristo más bebe o no bebe. ¿Se dan cuenta? Lo que es entender la libertad en Cristo, lo que hace es reforzar nuestra ética cristiana y relación con nuestros hermanos. Eso es de suma importancia. Y nos damos cuenta, hermanos y hermanas, de que ahí hubo unidad en lo esencial, unidad en esa verdad del Evangelio. ¿Y el resultado cuál fue? ¿Cuál fue el resultado? ¿Se dan cuenta que en el versículo 2 Pablo fue por revelación para no correr o haber corrido en vano? ¿Corrió Pablo en vano? ¿Saben lo que Pablo entendía aquí? Pablo decía, la unidad en esa verdad, la unidad en ese mensaje esencial era de suma importancia por el hecho de que Pablo sabía que su misión no podía ser ejecutada efectivamente a menos que hubiese comunión con Jerusalén. División entre lo que era el evangelio dado a los judíos y el evangelio dado a los gentiles sería desastroso. Cristo estaría dividido. Y toda la energía que Pablo había dado, quería dar a la promulgación del evangelio entre los gentiles sería frustrada. Pablo sabía algo, es necesaria la unidad en lo que es lo esencial, la verdad del evangelio. Puede haber diferencias a nivel de logística, cómo se quieren hacer las cosas. Diferencias si uno más, uno menos, esto puede haber, van a haberlas y pueden cambiarse. Pero debe haber unidad en lo esencial de la verdad del Evangelio. Rompe esa unidad y pararás lo que es el progreso del Evangelio. Por eso Pablo tenía tan claro el hecho de que ir a Jerusalén no era tanto para verificar su mensaje. Sabía que le había sido dado por revelación. Sino porque él entendió que esa unidad en eso imprescindible, en esa verdad del Evangelio es esencial e imprescindible para la unidad de la iglesia y el progreso del Evangelio. ¿Saben? La iglesia de hoy, hermanos y hermanas, necesita escuchar el eco de estas palabras. Necesita escuchar el eco
de que es necesario que haya unidad en lo esencial, porque lo que está en juego, ¿saben qué? Lo que está en juego es la honra y la gloria de Cristo por la propagación del Evangelio que trae gloria al Padre y al Hijo. Por eso Pablo estaba tan interesado en él. Mantener la verdad del Evangelio como el mensaje esencial dado a la iglesia. Ahora, el segundo punto es muy corto, se lo prometo. ¿Creen ustedes que mantener la verdad esencial del Evangelio es importante para la iglesia? Porque solemos pensar, sí, es importante mantener esa verdad para los de afuera, para que puedan encontrar salvación, para que sepan que somos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pero pongámoslo mirando ahora de puertas hacia adentro. ¿Creen que mantener eso es importante? Y fíjense que el segundo punto era mantener la verdad del Evangelio como lo esencial para el bien de la iglesia. Y aquí nos lo encontramos con el evento de Pedro en Antioquía. ¿Saben lo que hace ese evento de Pedro en Antioquía? Va a ejemplificar lo que es importante en estar unidos en esa verdad del Evangelio, en esa libertad en Cristo, sea quien sea. Fíjense, no sabemos cuándo sucedió lo de Pedro en Antioquía, pero lo que sí sabemos es muy importante es que en el argumento de Pablo viene después de ese acontecimiento con Tito, viene después de que Pablo y apóstoles de Jerusalén dijeron sí y amén a esa misma verdad del Evangelio. ¿Y qué nos encontramos aquí? Fíjense, hay un movimiento de acercarse y de alejarse en esos versículos del 11 al 14. Es muy gráfico. Piénsalo así, un movimiento de acercarse y un movimiento de alejarse. Pasase lo que pasase en Antioquía, no se sabe bien, pero quizá los judíos cristianos de Antioquía entendieron esa libertad que se tiene en Cristo. Por lo tanto, entendieron que podían comer con los gentiles como hermanos y hermanas sin ningún tipo de problema. Ellos querían comerse el churrasco de cerdo, que se lo coman, nosotros vamos a comer otra cosa. Pero entendieron que por esta libertad en Cristo podían comer con los gentiles como hermanos y hermanas, precisamente porque esa libertad está en Cristo, precisamente porque esa ley no marca la diferencia. Cristo es lo que une. Y Pedro fue para ahí, vio esto, y fíjense, aquí está el movimiento de acercarse. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Pedro comió con ellos. ¿Se dan cuenta? Judíos y gentiles, uno en Cristo. Y en esa comida se ve, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Quién vino? ¿Qué nos dice el texto? En el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía esa parte. ¿Se dan cuenta ahora? Lo que es el movimiento de alejarse. ¿Y qué es lo que está sucediendo en ese movimiento de alejarse? Lo que se está rompiendo es la unidad que ha sido creada por Cristo y esa libertad que se tiene en Cristo. Y cuando Pablo vio eso en el versículo 14, ¿qué es lo que hizo? No solamente fue Pedro, siempre se da la culpa a Pedro, pero estuvo Pedro ahí y esa división arrastró a otros. Pero cuando Pablo vio en el versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a ¿qué? A la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se dan cuenta? Lo que ahí estaba sucediendo, hermanos y hermanas, es que con esa separación, lo que estaba sucediendo es que la iglesia en ese momento estaba siendo dividida social y racialmente en dos. Y lo único que podía volver a unir lo que es la iglesia en ese sentido era poner el yugo de la ley sobre los gentiles para que guardasen las leyes judías en términos de comida. ¿Era así como se ganaba la unidad de la iglesia otra vez? La respuesta es no. La respuesta era entender que lo que ha creado la unidad de uno en Cristo es lo que Cristo hizo, ni judío ni gentil, ni varón y hembra, uno en Cristo Jesús.
Y fíjense lo importante. Uno dirá, bueno, solamente fue una comida, pero ¿cómo cambian las cosas cuando esto se ve desde la perspectiva del Evangelio? Y lo que debemos entender es lo que no nos une raza, aunque puede mantenerse, se va a mantener, nos une Cristo. No nos une lengua, aquí hay derecho y se puede mantener, nos une Cristo. No nos une tribu, aunque se puede mantener, nos une Cristo. Y mis hermanos, perder esa verdad del Evangelio puede crear el problema de desunión dentro de lo que es la iglesia de Cristo. ¿Saben qué? Ver esa verdad es grandioso por cómo nos vemos los unos a los otros. Porque entender que somos justificados por Cristo, por lo que Cristo ahí ha hecho en la cruz, y no por lo que nosotros hayamos hecho. Lo que esto significa es que nadie puede gozarse o vanagloriarse más que otro, porque nos gloriamos en la cruz de Cristo. Y entender que lo que nos une es Cristo, hermanos y hermanas, es que cuando nos miramos los unos a los otros, cuando miramos en mi hermano y mi hermana con la perspectiva del Evangelio, lo miramos como dice Pablo, ya no nos conocemos según la carne, sino que nos conocemos según Cristo. Y sea raza, lengua, nación, clase social, mi hermano es mi hermano, mi hermana es mi hermana, sea lo que sea, por lo que Cristo hizo en la cruz y porque estamos en Cristo Jesús. Mantener la verdad del Evangelio es de suma importancia como mensaje esencial. Es de suma importancia para el bien de la iglesia. Pablo dijo a Timoteo, nos ha sido dado ese tesoro. Hermanos y hermanas, sea Dios con su gracia aquel que permita a la iglesia guardar ese Evangelio y cumplir lo que oramos el jueves en la reunión de oración. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.